Hola, ¿qué tal? Un día más que Dios nos permite compartir este tiempo y vamos a meditar en la palabra en este día en el libro de Romanos, capítulo 12, y el verso 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No quería comenzar meditando sobre el final de la palabra, porque el orden de los factores no altera el producto, mucho menos la palabra de Dios, ¿no? Pero cuando la Biblia nos habla de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, nosotros no compartimos esto. Ahí entramos en una disensión con la palabra misma, con Dios mismo, porque si hay algo que al ser humano le da trabajo es entender esta palabra. Porque de pronto nosotros analizamos la vida y vemos la violencia que hay en el mundo, vemos las muertes, la injusticia, la explotación, el hambre, las guerras, las pestilencias, en fin, todas las cosas que nos ponemos a pensar, si Dios realmente existiera, no tendrían que suceder todas estas cosas. ¿Por qué Dios lo permite? Y entramos como en una discusión con Dios y mucho menos aceptamos de que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Porque cuando nosotros perdemos un ser querido, obviamente que muchas veces esto produce el enojo, y expresamos algunas palabras que denotan de que realmente estamos muy ofuscados, muy angustiados, muy amargados. Y si alguien nos viene a decir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, obviamente nosotros no lo aceptamos. Lo que tenemos que entender es que nosotros nos movemos dentro de un mundo donde hay patrones y parámetros en los cuales nos manejamos. Por ejemplo, en el mundo nuestro existe la coherencia, la razón, el sentido común, la lógica, y todo lo que sale fuera de eso para nosotros es una locura. Entonces, cuando Dios nos habla a través de esta palabra que no tiene nada de lo que acabamos de mencionar y que tiene fe, y claro, ¿y qué es la fe? Y bueno, la fe raya más con la locura que con la cordura, porque la Biblia dice que la fe es algo que se espera, que uno tiene convicción de que va a llegar, pero que no lo vemos. Entonces, para nosotros ese mundo es un mundo desconocido, es un mundo que no lo podemos tocar, no lo podemos ver, y a nosotros nos resulta extraño. Entonces, claro, cuando alguien nos viene con pensamientos bíblicos, como nos dice, bueno, Cristo murió por nosotros, y si nosotros creemos en Él, vamos a tener vida eterna. Realmente rechazamos ese mensaje y decimos, yo no puedo creer en esas cosas. Nosotros queremos creer en lo que vemos o en lo que podemos palpar. Entonces, por eso se nos hace tan difícil entender cuando Dios nos habla, porque nos saca fuera del razonamiento humano, del pensamiento humano. Por eso la Biblia dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando la Biblia habla de no nos conformemos, no usa el concepto que nosotros entendemos
por conformarnos. Bueno, nosotros decimos, bueno, yo me tengo que conformar con este sueldo, me tengo que conformar con el lugar donde vivo, me tengo que conformar con la casa que tengo. No. Cuando la Biblia habla de no nos conformemos, es que no tomemos la forma, no nos conformemos, es que no pensemos igual que piensa todo el mundo. Porque cuando nosotros pensemos igual que como piensa todo el mundo, es muy difícil que podamos entender la palabra. Sino que dice, no se conformen, o sea, no se dejen dar la forma. Lo que quiere decir la Biblia, no se dejen dar la forma que el mundo tiene. El mundo tiene una forma de pensar más o menos como que la vida es comida y bebida, que la vida es disfrutar de los deleites temporales que ofrece el pecado, porque obviamente que el pecado ofrece una satisfacción temporal, pero también nos lleva a un camino de muerte, de desesperación, de angustia. Entonces, cuando la Biblia dice no piensen igual que todos, no se dejen dar la forma, sino que ustedes tienen que ser renovados, o sea, ustedes tienen que pensar diferente, ustedes tienen que ser transformados por medio, dice, de vuestro entendimiento, y entonces sí, para que puedan comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros nunca vamos a poder comprobar la voluntad de Dios si no se nos renueva la manera de pensar. Si nosotros queremos cambiar la manera de vivir, tenemos que cambiar la manera de pensar. Entonces, ¿cómo renovamos la mente? ¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar? Leyendo la Biblia. Cuando uno comienza a leer la palabra, empieza a descubrir un mundo diferente, un mundo que va mucho más allá de lo que nosotros vemos y entendemos. Ahí comenzamos a desarrollar el hábito de la fe y nos permite lograr cosas que en una mente natural nunca podríamos lograr. Nosotros tenemos que entender que lo mejor que nos puede pasar es la voluntad de Dios. Por eso Jesús decía, venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque Jesús sabía que lo mejor que le podía pasar era la voluntad de Dios en su vida, aunque a veces a nosotros nos cueste aceptarla, pero cuando nuestra mente sea renovada, vamos a entender que siempre hay un propósito, aún en el dolor, aún en la angustia, aún en los momentos difíciles. Dios tiene el control de todas las cosas y así lo vamos a entender nosotros. Ojalá que esta palabra pueda hallar cabida en tu corazón. Dios te bendiga.